Muy buenas tardes, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a este espacio donde vamos a dar inicio a nuestra sexta temática de estudio denominada programación de proyectos, ¿no? Entonces, para irnos de pleno a la temática, vamos a resaltar algunos insumos introductorios, ¿no? Entonces, podemos eh, esquematizar lo siguiente, ¿no? Hay muchas situaciones en donde los gerentes son responsables de algunos aspectos muy relevantes como ser la planeación, la programación y el control eh, dentro de un proyecto, ¿no? Entonces, estos proyectos están compuestos obviamente de diferentes trabajos o tareas, ¿no? Que van a ser realizadas por varios departamentos o recursos humanos, ¿no? Con frecuencia, un proyecto puede ser complejo, ¿no? O bien muy inmenso, que el gerente no es capaz de hacer el seguimiento o de, o de recordar toda la información pertinente a lo que realmente se tiene planificado o programado dentro del avance del proyecto, ¿no? Entonces, en tales situaciones, ¿no? Eh, se tiene que aplicar la técnica de revisión y evaluación de programas, ¿no? Que acá está enfatizada con color azul, ¿no? Podemos tratarla de poquito resaltar aún más, ¿no? Que es el famoso PERT, ¿no? Eh, según las siglas que la identifican, ¿no? Eh, Y también acompaña a esta técnica de revisión y evaluación de programas un método bien propio conocido como el método de la ruta crítica, que es el famoso CPM, ¿no? Los cuales demuestran hasta la actualidad ser una combinación perfecta para alcanzar los objetivos dentro de la temática de estudio, ¿no? Entonces, la PERT y CPN, ¿no? Pueden utilizarse para planear, programar y controlar diversos proyectos, ¿no? Uno, por ejemplo, es de los proyectos que encara dentro de este aspecto es la investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos, ¿no? Otro aspecto podríamos tratarla de destinar a la construcción de plantas, edificios y carreteras, ¿no? Otro aspecto también que aborda es el mantenimiento de equipos grandes y complejos, ¿no? Otro escenario también de aplicación es el diseño e instalación de sistemas nuevos. Esto es lo que vamos a tratar de ver con mucho cuidado en la parte final dentro de la temática de estudio. Entonces, en estos tipos de proyectos, los gerentes deben programar y coordinar diversos trabajos que en la investigación de operaciones se denominan actividades, ¿no? Las cuales tienen que concluir en un tiempo planificado, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer seguimiento. Indica además que un factor que complica las cosas al realizar esta tarea es la interdependencia de las actividades. Por ejemplo, algunas actividades dependen de la terminación de otras actividades antes de que puedan ser iniciadas, ¿no? Entonces, eso es una condicionante dentro de la técnica y el método que se va a tratar de aplicar. Entonces, lo que hay que tratar de ver
es que cuando yo tengo un conjunto de actividades, unas tal vez sean independientes de las otras, ¿no? Pero otras sí van a tener esa dependencia eh, bien natural porque están enlazadas en un proceso continuo. Entonces, los proyectos, dice, ¿no? Pueden implicar varios, eh, miles de actividades, ¿no? Es por eso que los gerentes buscan los procedimientos, ¿no? que, que los ayuden a responder a las siguientes interrogantes, ¿no? Por ejemplo, una pregunta bien crucial dentro de un proyecto es ¿cuál es el tiempo total eh, en la cual se va a concluir el proyecto, ¿no? Es una pregunta bien importante, ¿no? La conclusión del proyecto en el factor tiempo. Otra preguntita dentro de este escenario son ¿cuáles son las fechas de inicio y conclusión, ¿no? Eh, programadas obviamente de cada actividad específica, ¿no? Entonces, bien difícil también eh, cuidar este aspecto de inicio y conclusión, ¿no? En una tercera interrogante, eh, nos preguntamos siempre cuáles son las actividades críticas, ¿no? Y que deben ser completadas exactamente como se programaron para mantener el proyecto dentro del programa. Entonces, una actividad crítica es aquella eh, que es la más relevante y que no se tiene que desbordar en el tiempo de conclusión planificado, ¿no? Entonces, cuando uno hace un listado de actividades, obviamente va a haber actividades relevantes, ¿no? Y actividades regulares. Entonces, las relevantes son las que hay que eh, tomarlas con mucho cuidado porque los tiempos están sumamente planificados dentro de esos escenarios, ¿no? Una cuarta interrogante que nos plantea dentro de este espacio es ¿qué tanto pueden demorar las actividades no críticas, ¿no? Antes de que se incremente el tiempo total de conclusión del proyecto, ¿no? Entonces, vean, eso se va a entender de forma bien clara con el ejemplo que vamos a tratar el día de hoy, ¿ya? Y, por ahora están, como se dice, teóricamente bien referenciadas dentro de esta temática de estudio, ¿no? Entonces, cuando uno quiere realizar un proyecto, ¿no? Entonces, hay dos categorías generalmente que se aprecian dentro de este estudio. Puede que el proyecto eh, ya esté totalmente planificado dentro de sus actividades eh, con tiempos conocidos, ¿no? Y el otro escenario va a ser que el proyecto eh, tenga actividades con tiempos desconocidos, ¿no? Vamos a irnos en primer lugar cuando se tiene que analizar un proyecto y programarla, ¿no? Cuando sus actividades sean conocidas en los tiempos establecidos, ¿no? Entonces vamos a la primera sección que rotula programación de un proyecto con tiempos de actividad conocidos. Entonces directamente vamos a iniciar un caso de estudio, ¿no? Eh, a ver, la cual indica lo siguiente. Nos dice que el propietario del centro comercial Western Yield, ¿no? Piensa modernizar y ampliar el espacio de 32 tiendas, ¿no? Se espera que el proyecto produzca espacio para 8 a 10 tiendas nuevas, ¿no? El financiamiento se negoció por medio de un inversionista privado
el propietario del centro comercial solo tiene que planear y programar, ¿no? Y terminar, obviamente, el proyecto de expansión. Entonces, lo que tenemos que mostrar dentro de este escenario es cómo realmente la técnica y el método pueden ayudarle a alcanzar ese propósito, ¿no? Entonces, vayamos detallando todo este aspecto, ¿no? Ya. Entonces, acá lo que nos indica es los pasos necesarios para dicha información. Dice que el primer paso en el proceso de la programación PERT y CPN es elaborar una lista de actividades, ¿no? O sea, cómo realmente va a ser el conjunto de actividades para que se alcance ese objetivo. Dice que en la tabla 13.1, que está acá en la parte inferior, ¿no? Muestra la lista de actividades del proyecto de expansión del centro comercial Western Yield, en la cual se describen 9 actividades denotadas con las letras A hasta la I, ¿no? Esas, esas denotaciones obviamente van a ayudar a referenciar la etiqueta de la actividad, ¿no? Entonces, dicha tabla también indica quiénes son las actividades predecesoras inmediatas y también el tiempo en semanas de cada actividad. Para una actividad dada, la columna predecesora inmediata identifica las actividades que deben terminarse inmediatamente antes del inicio de dicha actividad. También se observa, dice que en esa tabla, las actividades A y B no tienen predecesoras inmediatas y pueden iniciarse en cuanto el proyecto se inicie, ¿no? Entonces, por lo tanto, dice, ¿no? Un guión en la columna predecesora inmediata es la denotación para ese tipo de actividades que no tienen dependencia, ¿no? Las entradas restantes en la columna predecesora inmediata indican que las actividades posteriores, es decir, la C, la D y la E, no pueden iniciarse hasta que la actividad A haya sido completada. También nos indican que la actividad F no puede iniciarse hasta que la actividad E haya sido completada, ¿no? Y así sucesivamente se va explicando cómo realmente cada actividad depende de otras actividades dentro de este escenario, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar cómo realmente se presenta un proyecto con tiempos de actividad conocidos. Si vemos acá el escenario, esta empresa, perdón, ese centro comercial, eh, su objetivo es modernizar y ampliar el espacio de sus 32 tiendas, ¿no? Entonces, para ese escenario, vean cómo se definen las actividades, ¿no? Vamos a ir resaltando acá. A ver, vean esta actividad A, ¿no? Eh, simboliza a preparar los planos arquitectónicos, ¿no? Entonces, preparar los planos arquitectónicos, según este estudio, no depende de ninguna actividad anterior. El tiempo de esta preparación, ¿no? Es de 5 semanas, ¿no? Luego viene la actividad B, acá, ¿no?
Vamos a tratar también de definir bien. La actividad B, eh, donde denota la identificación de los nuevos arrendatarios potenciales, ¿no? Entonces, esta nueva actividad tampoco tiene actividad predecesora, ¿no? El tiempo de esta identificación es de 6 semanas. Luego viene la tercera actividad denotada por C, en la que consiste en desarrollar los prospectos como arrendatarios, ¿no? Entonces, este desarrollo necesita que la actividad A ya esté concluida. Por eso dice que en la predecesora inmediata es la actividad A. El tiempo de esta actividad C es de 4 semanas. Luego definimos la actividad D. La actividad D es la selección del contratista. Entonces, esta selección del contratista obviamente eh, necesita que la actividad A ya esté concluida dentro de este espacio. Entonces, esta selección, su tiempo es de 3 semanas dentro de este escenario, ¿no? Posteriormente sigue la actividad E, la cual consiste en preparar los permisos de construcción. Esos permisos obviamente dependen de la actividad A, tienen que estar los planos arquitectónicos. Entonces ahí tenemos la actividad A. Vean que las C, D y E dependen obviamente de de la actividad A que esté concluida, ¿no? Quiere decir que las 5 semanas que se tiene para la actividad A tiene que estar concluida totalmente para que inicien posteriormente la actividad C, D y E. Luego tenemos la actividad F, ¿no? La actividad F, eh, la cual consiste en obtener la aprobación para los permisos de construcción. Esta obtención va a tardar obviamente a lo sumo 4 semanas y depende de la actividad E, por si acaso, ¿no? La actividad G, que consiste en realizar ya la construcción, ¿no? Depende mucho de la selección del contratista y la aprobación de los permisos de construcción, que son las actividades D y F. El tiempo para la actividad G es de 14 semanas, es el tiempo más eh, am- amplio, ¿no? Dentro de este estudio, ¿no? Posteriormente, se define la actividad H, ¿no? Para realizar ya la conclusión de los contratos con los arrendatarios, ¿no? Y necesita ahí que la actividad B ya esté concluida y la actividad C de igual forma, ¿no? El tiempo de esta finalización de contratos es de 12 semanas, ¿no? Luego tenemos una actividad I, ¿no? Eh, ya se definen el, el cambio de los arrendatarios, ¿no? Y esta vez ese cambio depende mucho de la actividad G y H, ¿no? El tiempo para este cambio es de 2 semanas. Entonces, si ustedes aprecian, ¿no? Tenemos un conjunto de actividades, ¿no? Las cuales tienen actividades que ya estén también concluidas dentro de este estudio. Entonces acá, si uno suma de forma lineal, ¿no? eh, el tiempo de cada actividad, ¿no? Podemos sumar, por ejemplo, acá
Vamos a sacar nuestra maquinita de calcular para que todo esté correcto. Sumamos, ¿no? 5 semanas de la primera actividad más, ¿no? 6 semanas de la segunda actividad más 4 semanas de la tercera actividad y así sucesivamente, ¿no? Vamos sumando los tiempos en semanas de cada actividad, ¿no? Y nos da un total de 51 semanas. Entonces acá podemos anotar el total. Voy a colocarlo acá. El tiempo total sería de 52, perdón, 51 semanas, ¿no? Vamos a resaltar con un color rojo, ¿no? Ya 51 semanas. Eso siempre y cuando esperamos a que las actividades sean de forma secuencial, ¿no? 51 semanas, a ver si calculamos cuántas semanas tiene un año. Podemos hacer un estimado. A ver, un mes tiene aproximadamente 4 semanas. En 12 meses sería 12 por 4, 48, ¿no? Entonces estaríamos hablando de casi un año y aproximadamente un mes más, ¿no? En la cual este proyecto se concluiría siempre y cuando, ¿no? Se realizase de forma lineal eh, cada una de las actividades, ¿no? O sea, cuando indico que de forma lineal, que hacemos en este orden, ¿no? La actividad A, luego sigue la actividad B, la C, la D, así sucesivamente, ¿no? Pero ahí estaríamos cometiendo un error, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado qué actividades son las que necesitan de otra actividad y qué actividades son las que no necesitan de ninguna otra actividad. Es por eso que este tiempo es el máximo, en pocas palabras, en la cual debería concluirse el proyecto, ¿no? Entonces, vean, es bien, bien interesante, ¿no? Que nos planteen estos espacios de discusión con un ejemplo de estudio para ver cómo realmente yo voy a optimizar, ¿no? Estos tiempos dentro del presente estudio. Bueno, una vez comprendida la tabla de actividades eh, que se ha mostrado en la pizarra anterior, ¿no? Podemos ya construir lo que se conoce la famosa red del proyecto. Entonces, una red del proyecto es un conjunto de rectángulos y flechas, ¿no? Las cuales muestran la relación de precedencia entre las actividades correspondientes, ¿no? Entonces, vamos a ver que en esta red del proyecto, ¿no? Aparecen dos nodos adicionales, ¿no? eh, identificando una al nodo de inicio, ¿no? Y la otra al nodo de conclusión o terminación del proyecto, ¿no? Entonces, esta red
va a permitir a los gerentes, ¿no?, visualizar las relaciones entre las actividades, las cuales obviamente van a ser la base para realizar los diferentes cálculos PERT y CP. ¿Ya? Entonces vayamos describiendo esto con mucho cuidado. A ver, voy a tratar de resaltar con otro color. Mm. Bueno, vean que en nuestra tablita las actividades A y B no tenían precedencia, por eso están acá del inicio, que no dependen de nada, ¿no? Entonces yo puedo definir acá que la actividad A y B no tienen ninguna actividad que las limita, ¿no? En cambio, vean, la actividad E, D y C dependen del tiempo de conclusión de la actividad A. Por eso las flechas o las líneas indican que realmente la actividad A tiene que concluirse para que esas tres actividades inicien posteriormente, ¿no? Luego me voy a la actividad F. Esta actividad F se va a ejecutar cuando la actividad E ya esté concluida. Luego me voy a la actividad G. Esta actividad G necesita que la actividad F y la actividad D se concluya para que ésta pueda iniciar. Luego se ejecuta la actividad H, la cual necesita que la actividad C y B se concluyan. Y finalmente estaríamos hablando ya de la actividad I, la cual necesita que la actividad G y H estén concluidas y el tiempo que se le dé a esta actividad ya pues concluirá con la terminación del proyecto, ¿no? Entonces vean, este conjunto de actividades eh, se ve ya de forma mucho más eh, gráfica y entendible dentro de este espacio. Ahora lo que tenemos que calcular es, dada esta red del proyecto, es ver cómo se puede optimizar ese tiempo, ¿no?, de 51 semanas que muestra la tabla anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es acá mostrar la misma red del proyecto con una cierta particularidad. Voy a ahí anotar la red del proyecto, obviamente con las actividades y sus tiempos eh, que demandan en cada actividad. Por ejemplo, ¿no?, la actividad A, acá la actividad A, necesita de 5 semanas, es lo que se está explicitando dentro de este desarrollo. Entonces, bajo ese escenario, vamos a ir calculando cuál va a ser el tiempo de este estudio. Entonces, vamos a indicar que para determinar el tiempo de terminación o conclusión del proyecto, se tiene que analizar la red del proyecto e identificar lo que se llama la ruta crítica de la red. Sin embargo, dice, ¿no?, antes de hacerlo, tenemos que definir el concepto, ¿no?, de ruta a través de la red. Se define que una ruta es una secuencia de nodos conectados que conducen del nodo inicial al nodo terminación, ¿no? Entonces acá, si yo quiero partir del nodo inicio y llegar al nodo terminación, hay varias alternativas, ¿no?
Uno puede irse por la actividad B, luego pasar por H e irse por I y ya llega al nodo de conclusión, ¿no? Otro puede irse por la actividad A, luego pasar por la D, irse por la G y llegar a I, ¿no? Entonces vean, ahí tenemos que eh, ver esos escenarios de las rutas que puede existir cuando se analiza esta red del proyecto, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Voy a analizar en una primera parte. Acá. Vamos a analizar. Voy a colocar esto un poco más abajo. Entonces voy a definir lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar una etiqueta que diga determinación de la ruta crítica. Ya vamos a colocar determinación de la ruta crítica. Y entonces, para determinar la ruta crítica, se tiene que determinar en primer lugar el tiempo de inicio más temprano y el tiempo de inicio más tardío. Entonces, vamos a hacer ese ensayo bajo la siguiente figurita. Voy a copiar acá para que quede claro eso, ¿no? Entonces dice que en cada cajita rectangular yo tengo que colocar en esta columna el tiempo de inicio más temprano y seguidamente el tiempo eh, de terminación más temprano. ¿Ya? Entonces vamos a ver esa conceptualización dentro de este escenario. Acá nos dan algunas notaciones, por ejemplo, ES es el tiempo de inicio más temprano de una actividad y EF es el tiempo de terminación más temprano de una actividad, ¿no? Y T es el tiempo de la actividad. ¿Ya? Entonces vayamos viendo de la siguiente manera este análisis. A ver, acá tengo la actividad A. Ustedes saben que la actividad A no tiene ninguna actividad predecesora. Entonces, el tiempo de inicio más temprano va a ser de 0 semanas, ¿no? Y el tiempo de terminación más temprano se hace bajo la siguiente operación. 0 más estas 5 semanas serían 5, ¿no? Así se calcula el tiempo de terminación más temprano, que podríamos calcular si gustan con la siguiente fórmula. A ver, voy a colocarla por acá, la fórmula que está para este espacio, ¿no? Ahí, ¿no? Vamos a tratar de enfatizar de que este tiempo, ¿no?, se calcula bajo esta ecuación. El tiempo de terminación más temprano no es nada más que el tiempo de inicio más temprano más t. Es por eso que les decía es 0 más 5, ¿no? Ahí ya tenemos ese escenario. Ahora, ¿no? Para las siguientes actividades tenemos que proceder de la siguiente manera, ¿ya? Como la actividad A ya tiene su tiempo de inicio más temprano y su tiempo de terminación más temprano, este tiempo de terminación más temprano tiene que influir a las actividades que la necesitan.
Por ejemplo, la actividad E va a iniciar en ese tiempo, ¿ya? La actividad D en ese tiempo y la actividad C en ese tiempo, ¿no? Entonces ahora tengo que calcular los tiempos de terminación más temprano. Para ello hacemos la formulita, ¿no? 5 más una semana en la actividad E serían 6. 5 más 3 semanas, esa es 8. Vamos a anotarla bien. Acá 5 más 4, esa es 9. Entonces, de esa manera se va calculando los tiempos de inicio más temprano y los tiempos de terminación más temprano. Vayamos a la actividad B. No nos olvidemos de ella. Esa actividad empieza en un tiempo cero, ¿no? Y sumamos, ¿no? 0 más 6, eso es 6. Entonces, este valor sería el tiempo de terminación más temprano de la actividad B. Ahora, vean acá la actividad A. Pasó el dato de 5 a las actividades E, D y C, ¿no? Entonces, de la misma manera, la actividad E, este valor 6 pasará a la actividad F, ¿no? Y F se calculará en su tiempo de terminación. 6 más 4 sería 10, ¿no? Su tiempo de terminación más temprana. Luego veamos, esta D va a pasar a G. Ahora acá tenemos un problema y eso es lo que tienen que observar. G, la actividad G depende de F y de D. Nuevamente, a ver, observen que G depende de las actividades F y D. Entonces, ¿qué tiempo es el que le van a transmitir a G? ¿El valor 8 o el valor 10? Esa es la interrogante. Voy a resaltar si quieren acá ese espacio, ¿no? Acá vean, tengo un 8 y tengo un 10, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas va a ir a G? Si coloco 8, obviamente la actividad F tal vez no esté concluida porque esa se va a concluir en 10 semanas en su tiempo de terminación más temprana. Es por eso, ya acá vamos a borrar esta partecita. Salte, no me permite borrar. Mm, lo que se hace en este cometido es de que para la actividad G yo tengo que tomar el tiempo más significativo, en este caso el tiempo mayor, de las actividades que están involucrando a dicha actividad. En este caso entendríamos el valor 10. Eso, por favor, tienen que tener mucho cuidado. Acá lo mismo con H, vean, ¿no? H depende de la actividad C y depende de la actividad B. Sus tiempos de terminación más tempranos son 9 y 6 respectivamente. Entonces el tiempo que voy a anotar acá es 9, el máximo de esos tiempos de terminación más temprana, ¿no? Una vez colocada esa situación, sumo, ¿no? Lo que ya sabemos. 9 más 12 es 21. Ese va a ser el tiempo de terminación más temprano de H. Puedo hacer acá en G lo mismo. 10 más 14, eso es 24. 24. Vamos a colocarla bien. Ahora ya estamos en la actividad I.
La actividad I necesita de la actividad H y de la actividad G. Entonces veo sus tiempos de terminación más temprana. El mayor sería 24. Y acá 24 más 2 es 26. Entonces, de esa manera estaríamos viendo este valor como el tiempo óptimo de conclusión. Recordemos que en la tablita anterior el tiempo de conclusión era de 51 semanas. Acá estamos anotando con esta técnica que el tiempo de conclusión más temprano va a ser de 26 semanas. Se ha optimizado totalmente eso por las dependencias que existen entre algunas actividades, ¿no? Una vez, ¿no?, que has calculado el tiempo de terminación más temprano, tenemos que calcular ahora los tiempos de inicio y de terminación más tardíos. Entonces, con la siguiente expresión, por si acaso, ¿ya? Vamos a colocar acá, por favor, enseguida. Voy a colocar la fórmula. Acá está. Ahí. Para determinar el tiempo de inicio y de terminación más tardío. Entonces, estos tiempos van a calcularse de la siguiente manera. Acá está la formulita que enseguida vamos a contextualizarla a nuestro ejercicio. Entonces, lo que tenemos que ver acá es la nueva notación que nos dan, ¿no ve?, para calcular los tiempos respectivos dentro de este estudio. Acá voy a colocar la notación que existe, ¿no? LS es el tiempo de inicio más tardío de una actividad y LF es el tiempo de terminación más tardío de otra actividad, si quieren. Entonces acá el LS se calcula de la siguiente manera. Dice que es el tiempo de terminación más tardío, que sería este de acá, menos el tiempo de la actividad, sería esta sustracción, ¿no? O sea, esta de acá se calcula mediante esta fórmula. Entonces, con el ejemplo se va a ver más rápidamente, ¿no? Entonces, como ya tengo el tiempo de inicio más temprano, en el método dice que esta la repitamos acá abajo, ¿no? Y empezamos a restar, ¿no? 26 menos 2, eso es 24. Este 24 eh, retrocede o directamente se asigna a las actividades de dependencia. Que voy a colocar 24 y 24. Luego hago el mismo ensayo, ¿no? 24 menos 14, ese es 10. 24 menos 12, esa es 12. Luego, este 12 empieza a dotar acá. Tenemos 12 y 12. Entonces, el camino de retroceso es un poco mucho más sencillo, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eso con mucho cuidado, ¿no? Entonces ahora tendríamos acá 12 menos 4, 12 menos 4, 8, y 12 menos 6,
6. Esos serían los tiempos de inicio más tardío de cada actividad. Acá arriba, este 10 pasa la información a las actividades que realmente están involucradas. 10 menos 4, 6. Ese 6 viene acá. 6 menos 1, 5. Ese 5 viene acá. A ver, enseguida vamos a ver el retroceso. Acá 10 menos 3 es 7. Y ahora vean acá. Acá pasa otra cosa más interesante, ¿no? La actividad A tiene estos tiempos de inicio más tardíos, ¿no? Entonces, ¿qué valor lo voy a colocar acá? Entonces, tiene que ser el mínimo de estos tres valores, ¿no? Entonces, tendríamos que colocar 5. El mínimo de 5, 7 y 8 es 5. Y finalmente 5 menos 5, eso es 0. Eso se hace con las dependencias, ¿ya?, que existen hacia atrás, ¿no? En cambio acá, por ejemplo, no se notaba ese hecho dentro de los estudios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por favor, a la hora de ver estos análisis, ¿no? Entonces ahora ya tenemos la red del proyecto de forma completa y podemos calcular la ruta crítica. Pero una ruta crítica se determina viendo cuál es cuáles son las actividades que tienen holgura cero. Y para determinar esa holgura vamos a utilizar la siguiente fórmula. Ya voy a colocar una formulita que diga holgura. Una holgura, si ustedes ven acá dentro de este contexto, ¿no?, dice que es el tiempo de inicio más tardío menos el tiempo de inicio más temprano. O bien dice que es el tiempo de terminación más tardío menos el tiempo de terminación más temprano. Entonces podríamos saber calcular bajo cualquiera de esas situaciones. Lo voy a anotar con verde, ¿ya? Yo voy a utilizar esta de acá, ¿ya?, esa fórmula. Vamos a resaltar primero esta de acá. También se puede hacer en el otro sentido, ¿no? Entonces vamos viendo, ¿no? A ver, me voy a esta primera actividad, la A. Su tiempo de inicio más tardío es 0 y su tiempo de inicio más temprano es 0. 0 menos 0, acá voy a anotar es 0. Acá tendríamos 5 menos 5, 0. 7 menos 5, 2. 8 menos 5, 3. 6 menos 0, 6. Por favor, las restas hay que hacerlas en ese sentido, ya, en el sentido de la forma. 6 menos 6, 0. 10 menos 10, 0. 12 menos 9, 3. 24 menos 24 es 0. Entonces acá tendríamos de que las holguras con valor igual a 0 son aquellas que determinan la ruta crítica, ¿no? Esa ruta crítica es la que hay que cuidar dentro del recorrido de todo el proyecto, ¿no? Entonces, vamos a tratar de mostrar esa ruta como sigue, ¿no? A ver, no sé si tengo un color de resalte. A ver, amarillo. Vayamos. A ver, la actividad A tiene holgura 0, entonces
Esa indica que este sería un camino. A ver, no me está resultando. Ya. Nos dice que este camino va por ahí. La actividad A es crítica, por si acaso. Luego otra con cero es la actividad E. Voy por acá. La actividad E. La F también es... Creo que no se ve muy bien. Voy a tratar de hacerla con otro color. Entonces estamos haciendo este ensayo, ¿no? Ahí el camino de la ruta crítica, ¿no? Y listo. Quiere decir que las actividades A, E, F, G e I son críticas, ¿no? Voy a anotar acá actividades críticas, ¿no? Son este conjunto que vamos a describir, ¿no? Sería la actividad A, E, F e I. Quiere decir que en esas actividades no puede desbordarse el tiempo, ¿ya? De conclusión. Tienen que concluirse en el tiempo previsto, ¿no? Entonces, ese es el escenario, ¿ya? Vean, en este problema, lo que tendríamos que concluir es que el proyecto concerniente a la expansión de las tiendas comerciales van a ser de, a lo sumo, 26 semanas, ¿no? En su tiempo de conclusión. Y lo que se ha hecho es optimizar, ¿no? El tiempo que se tenía de forma lineal. Y eso es lo más interesante dentro de este método, ¿no? Del CPM, ¿no? Entonces, vean, cuando se conocen los tiempos de cada actividad, es muy fácil, ¿no? Construir la red del proyecto, calcular los tiempos indicados y en función de ellos establecer la ruta crítica.